Buen día, mi nombre es Ramón Alfredo Aguilar. Ante la imposibilidad física de continuar con los objetivos académicos de la Cátedra de Derecho Procesal Civil 1, el pregrado de la Universidad Central de Venezuela, y de culminar con la Cátedra de Teoría General del Proceso en el posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la misma universidad, vamos a presentar de manera sintética una serie de temas de los programas respectivos, con la idea de sintetizar, presentar las principales diferencias de las instituciones y los principales cuestionamientos, y orientar acerca de la doctrina y la jurisprudencia que debe revisarse para dar respuesta a los cuestionamientos que vamos a plantear. El día de hoy vamos a referirnos al tema de las partes. Por partes se entiende lo que conforma un todo. Sin embargo, desde el punto de vista del negocio jurídico, se hace referencia a las partes cuando dos o más sujetos de derecho intervienen en una relación jurídica o en un negocio jurídico. En el campo del derecho procesal, el concepto de parte puede dividirse en tres, principalmente: el juez y las partes contradictoras. Sin embargo, el juez, como representante de la jurisdicción, no se califica por la doctrina y en la práctica como partes, sino que la denominación se deja puntualmente para los sujetos en conflicto, para los justiciables, aquellos que acuden al proceso a través del ejercicio de su derecho de acción, presentan sus pretensiones, presentan sus defensas, sus excepciones, y esperan el desenvolvimiento del proceso para llegar a una sentencia y eventualmente una ejecución de dicha sentencia. Así, el concepto de parte generalmente va dirigido o se utiliza para dos principales actores en el proceso: el accionante o demandante y el demandado o accionado. Así, esa es la estructura, digamos, clásica de la forma de los conflictos procesales. Sin embargo, no olvidemos que también, además del accionante y el accionado, pudieran intervenir en el proceso otras personas que tengan un interés jurídico en estar en ese proceso, porque la sentencia que se dicte de alguna manera puede lesionar o incidir en la esfera de sus negocios jurídicos, de sus derechos, de sus potestades o de sus intereses. Nos vamos a referir más adelante a estos terceros en el proceso. Por ahora, sigamos con el esquema general de que hay una parte demandante y una parte demandada. La primera pregunta que debemos hacernos en este tema entonces es: ¿quién puede tener la condición de parte en un proceso? ¿Quién puede intervenir en un proceso judicial? ¿Quién puede ser demandante o quién puede ser demandado en un proceso? La regla general es muy sencilla. Pueden ser parte en un proceso todo aquel que sea sujeto de derecho. Recuerden ustedes que las normas jurídicas están dirigidas ¿a qué? A reglamentar la vida en sociedad, a colocarle reglas a los sujetos de derecho, tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, tanto a las personas de derecho jurídicas de derecho público como a las de derecho privado, o incluso a las que lo que denominamos derecho social, como sería el caso de los sindicatos o algunos gremios. Esa es la regla general. De manera que basta con tener personalidad jurídica para poder ser parte demandante o parte demandada en un proceso. Esto nos lleva a una pregunta: ¿pudiera, por ejemplo, ser parte en un proceso un recién nacido? ¿Pudiera ser parte en un proceso una persona que ha sido declarada entredicha porque tiene un defecto intelectual grave? La respuesta es simple: sí. En un proceso pueden ser parte todo aquel que ostente personería o personalidad jurídica. Más aún, el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil dispone que también pueden ser parte en un proceso las sociedades irregulares, las asociaciones y los comités que no tienen personalidad jurídica, quienes estarán en juicio por medio de las personas que actúan por ellas o a quienes los asociados o componentes han conferido la representación o la dirección, con una peculiaridad: en todo caso, aquellos que han obrado en nombre y por cuenta de la sociedad, asociación o comité son personal y solidariamente responsables de los actos realizados. ¿Qué significa esto? Que en el mundo jurídico, el derecho, además de reconocer personalidad jurídica, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones a determinados entes distintos de los seres humanos,
Es el caso de la nación, los estados, los municipios y otras personas de derecho público, el caso de las sociedades civiles, las sociedades mercantiles. Adicionalmente, reconoce que existen grupos de personas, asociaciones de personas, que no llegan a obtener la personalidad jurídica o el reconocimiento de la personalidad jurídica. Es el caso de las llamadas sociedades de hecho en materia mercantil, por ejemplo. Son aquellas que pretenden incorporarse al mundo jurídico, pero que por alguna formalidad no alcanzan esa personalidad jurídica porque no llenan los requisitos establecidos en el Código de Comercio. También pudiera ocurrir con otros pseudoentes, como sería, por ejemplo, la junta de condominio. La junta de condominio de los edificios regidos por el régimen de propiedad horizontal no tienen personalidad jurídica. La asamblea de copropietarios tampoco tiene personalidad jurídica. Sin embargo, a la junta de condominio se le permite obtener un RIF, un registro de información fiscal, se le permite abrir cuentas bancarias y es posible que esa junta de condominio y no la administradora contrate, por ejemplo, al conserje o trabajador residencial. Si ese conserje o trabajador residencial desea interponer una demanda laboral para reclamar sus derechos, lo más seguro es que actúe en contra de quién, no en contra de la comunidad de copropietarios, que además no tiene personalidad jurídica, tendría que demandar a todos y cada uno de los condóminos, dueños de, imagínense ustedes si es un edificio de apartamento que tenga 100 o 200 unidades. En estos casos seguramente el trabajador va a decir, yo trabajo para la junta de condominio. Esa junta de condominio, como hemos dicho, no tiene personalidad jurídica, pero según esta norma, pudiera ser que a ese pseudoente se le llame a juicio y si estos comparecen a juicio, bueno, la consecuencia jurídica ¿cuál es? Que en caso de que ese pseudoente sea condenado y no responda, van a responder solidariamente a aquellas personas que hayan actuado en su nombre. La ley también habla de comité, de manera que no es un número clausus, sino es toda figura que parezca que tiene personalidad jurídica, pero que realmente no lo tenga, pero donde haya unos agremiados, unos asociados, y alguien intervenga con ellos y de alguna manera tengan patrimonio. Eso es la primera respuesta que debemos dar. ¿Quién puede ser parte? Ya dijimos, todo aquel que tenga personalidad jurídica y excepcionalmente estos pseudoentes, estas corporaciones, estas agrupaciones que sin tener personalidad jurídica se desenvuelven en el mundo jurídico y que el derecho procesal venezolano les ha dado cabida. Luego viene una pregunta más compleja, es ¿quién está legitimado para actuar en el proceso? Es decir, ya dijimos quién puede estar en el proceso. Ahora vamos a ver quién puede estar o qué se requiere para actuar en el proceso o qué se requiere para obtener una sentencia, obtener la correcta composición de la relación jurídico-procesal. Lo primero que tenemos que distinguir es que existen en el concepto, en el derecho procesal, dos términos que tienden a confundirse porque comienzan con la misma denominación. Por una parte, la legitimación ad causam o legitimación en la causa o cualidad, y por otra parte, la legitimación procesal. Hoy vamos a hablar de la legitimación procesal, pero necesariamente de manera previa tenemos que distinguirla de la legitimación ad causam a proceso, que ya hemos visto en unos temas iniciales. Cabe acá recordar simplemente que la legitimación a la causa o en la causa es la que vincula a los sujetos procesales con la pretensión. La regla general es que se puede acudir al proceso para reclamar sus propios derechos e intereses. De manera que el propio Código de Procedimiento Civil señala que no se puede pedir en nombre propio un derecho ajeno. Si una persona se quiere divorciar, pues los legitimados para divorciarse, para pedir el divorcio, son los cónyuges y nadie más. Si una persona quiere el cumplimiento de un contrato, pues los legitimados son los intervinientes en ese contrato. Esto ha traído muchos problemas, ya que normalmente o muchas veces se confunde el tema de la legitimación ad causam o cualidad con la titularidad del derecho. Para reclamar el cumplimiento de una obligación, la parte lo que debe hacer es afirmar ser el titular de esa obligación y afirmar que la persona contra la cual dirige su pretensión, el demandado, es el obligado en esa obligación. ¿Qué significa esto? Que la regla general en materia de legitimación ad causa es la afirmación. Basta con que alguien se afirme titular de un derecho
y que afirme que la otra parte es titular de la obligación de la crediticia de ese derecho, para que se conforme correctamente a la relación jurídico-procesal, se haga el debate judicial y el juez decidirá al fondo si el derecho existe o no. De allí que sea una impropiedad confundir el derecho debatido con la legitimación. La legitimación deviene de la afirmación, como decía el maestro Loreto. De manera que en la mayoría de los casos no se va a presentar un problema de legitimación a causa de cualidad. Si yo afirmo que B me debe, yo tendré cualidad activa y B tendrá cualidad pasiva para sostener el juicio, y ambos vamos a tener interés en que al final del proceso el juez en la sentencia determine quién tiene la razón, si el derecho existe o no existe, o si existía y se extinguió por alguna de las causas de extinción de las obligaciones, como el pago, la prescripción, la compensación, la novación o la remisión de la deuda, por ejemplo. Existen casos, sin embargo, en que la ley permite que sujetos distintos a los de la relación sustantiva que se debate en el proceso puedan actuar en juicio. Esto se da en lo que se conoce como obligaciones, la cualidad ex lege o la cualidad por imperio de la ley. Algunos lo llaman legitimación anómala, pero esto no tiene nada anómalo. Simplemente el legislador, reconociendo determinado interés jurídico, permite que sujetos distintos de la relación participen en el proceso, cosa que además viene a confirmar la tesis moderna o actual o prácticamente ya aceptada de que la acción judicial no le corresponde al titular de un derecho, sino que la acción judicial le corresponde a cualquiera. Sin embargo, ese cualquiera debe cumplir unos requisitos. Bien, afirmarse ser uno de los sujetos de la relación que va a ser objeto de proceso, o bien ser una de las personas que, sin estar dentro de la relación sustancial que se va a debatir, la ley autorice para intervenir en ella. ¿Cuáles son estos casos? Como a manera de ejemplo. Recordemos, por ejemplo, el caso de la acción oblicua, en la cual la ley autoriza a que el acreedor ejerza en nombre de su deudor las acciones contra el deudor de su deudor. Lo que no dice la ley, y esto quizás es lo que trae confusión, es que en el mismo juicio el acreedor debe reclamar su acreencia. Es decir, hay doble pretensión, una de él contra su deudor y otra de él en nombre de su deudor, para que el deudor de su deudor a la vez pague. Esto es importante porque siempre estudiamos el derecho romano, la acción oblicua, y no tendría sentido que un demandante le pida a A, le pida a C que le pague a B, si en el mismo juicio él no está exigiendo que le paguen su parte. Otros ejemplos son, por ejemplo, la demanda que se presenta, la demanda de impugnación de la paternidad matrimonial. En esos casos la ley exige que se demande conjuntamente al hijo y a la madre. Es un caso de litis consorcio donde la ley exige que se demande a dos personas. Otro caso sería la acción popular, donde cualquier persona, por ejemplo, puede demandar la inconstitucionalidad de una ley. O un caso que está en la propia Constitución, la demanda por intereses colectivos y difusos. En estos casos, yo no solamente me afirmo ser titular de un derecho, sino que afirmo que una colectividad es titular de un derecho que está siendo vulnerado. En estos casos, se ve que no existe una correspondencia matemática directa entre quien ejerce la acción y el titular. Otro caso muy emblemático, el fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público no es víctima. El fiscal del Ministerio Público no participó de la acción delictiva, pero en representación del Estado, el fiscal del Ministerio Público ejerce la acción penal. Allí vemos que no hay una vinculación directa entre el ejercicio del derecho de acción y el derecho sustantivo, porque la ley habilita a determinadas personas para actuar derechos que no están en cabeza suya, sino que es en cabeza de otro, como ocurre también en materia de niños y adolescentes, donde prácticamente existe una abierta legitimación activa, ya que como el interés superior del niño debe prevalecer, el padre, la madre, los familiares, los vecinos, cualquier persona prácticamente que tenga conocimiento de que se están vulnerando los derechos de un menor, puede ejercitar la acción, o cuando menos puede pedir medidas cautelares o denunciar la circunstancia dando inicio a un proceso. Esta es la legitimación a causa. Vamos a referirnos seguidamente
al tema de hoy, que es la legitimación procesal. ¿Quién puede actuar como parte en un proceso por acto de voluntad propia y qué se requiere para la validez de esas actuaciones?